Un ejemplo en el cual vamos a desarrollar una aplicación web utilizando a Flask como framework de Python del backend y a MySQL como base de datos, unido a otras tecnologías del frontend como puede ser Bootstrap y algún código de JavaScript que vamos a escribir el día de hoy. Todo esto nos va a permitir escribir la siguiente aplicación. Tenemos un formulario que nos permite agregar contactos. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo usuario llamado Ryan Ray. Aquí vamos a agregar un número cualquiera y el correo ryan@gmail.com. Al dar guardar, esto se inserta en la tabla y vemos un mensaje de confirmación que dice contacto agregado satisfactoriamente. Lo podemos cerrar y aquí tenemos las opciones de poder editar este contacto y eliminarlo. Vamos a darle en editar, por ejemplo. Vemos un formulario nuevo en donde podemos editarlo, podemos quitarle por ejemplo el apellido, podemos cambiar el número, podemos cambiar el correo, escribirlo bien y vamos a darle en guardar. Al guardarlo, el contacto ha sido actualizado satisfactoriamente y vemos los cambios que acabamos de hacer. También podemos eliminarlos. Por ejemplo, damos un clic aquí en Delete. Se nos aparece esta ventana de confirmación que nos dice ¿estás seguro de querer eliminarlo? Y le damos cancelar y no se va. Pero si le damos nuevamente y le damos aceptar, pues se elimina de la tabla, como ves. Y es exactamente lo mismo para el resto de datos. Estos datos están almacenados en MySQL. Esto quiere decir que en el video de hoy día vamos a estar escribiendo una aplicación de Python y a su vez vamos a estar interactuando con consultas muy básicas de MySQL y vamos a terminar con el resultado que te he mostrado. Así que si estás interesado en crear una aplicación de Python utilizando Flask como framework del backend y unido a otras tecnologías del frontend para crear esta aplicación, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto completamente desde cero. Así que vamos a empezar creando una carpeta. Vamos a crear una carpeta nueva y a esta carpeta la voy a llamar flask-contacts-app. Puede tener cualquier nombre de hecho, así que colócale el nombre que gustes. Vamos a arrastrarla dentro del proyecto, en este caso, o dentro del editor de código, en este caso Visual Studio Code. Puedes utilizar cualquier otro editor, puedes utilizar Atom, Sublime Text, Bing, Emacs, o incluso puedes utilizar un IDE, no hay ningún problema. Otro asunto importante es que debemos tener un terminal ubicado dentro de nuestro proyecto. Yo voy a utilizar el terminal de Visual Studio Code. Simplemente escribo terminal, integrate, y esto me abre un terminal o una consola que está ubicada dentro del proyecto, dentro de este proyecto que acabamos de crear. Muy bien, en este video vamos a utilizar dos módulos únicamente, dos módulos que vamos a instalar a través de pip, del instalador de paquetes de Python. Estos módulos, uno es Flask y el otro se llama Flask-MySQL-DB. Para instalarlo es bastante sencillo, simplemente vas a tu consola de tu sistema operativo o terminal y escribe pip installed Flask y luego el otro módulo se llama Flask-MySQL-DB. Son los únicos módulos que vamos a instalar. En este video vamos a utilizar Python 3, así que como yo tengo instaladas las dos versiones de Python, pues voy a utilizar pip3, que es el instalador para los paquetes de Python 3. Si das un Enter, esto te permite instalarlo. Y en tu caso, si estás en Linux o Mac, también hay veces en las que puedes instalarlo a través de sudo. O otra manera es instalándolo también con la opción --user. Muy bien. Lo importante es que debes tener esos dos paquetes instalados. Una vez lo tienes instalados, también vamos a empezar a escribir nuestro código. Puedes empezar a crear también un entorno virtual, etc. Pero no quiero alargar con otros asuntos este video. Vamos directo al grano a crear nuestra aplicación. Vamos a llamar a nuestro archivo principal app.py. Ese archivo es el encargado de poder arrancar la aplicación. Será el archivo inicial de nuestro servidor. Y entonces vamos a llamar primero aquí a Flask. Vamos a decir import Flask. Bueno, primero from Flask, el módulo. Vamos a importar Flask. Esa es la clase que vamos a tener que empezar a ejecutar para poder obtener una conexión o poder obtener un objeto que vamos a configurar. Entonces vamos a decir app es igual a Flask. Pero aquí vamos a tener que darle un parámetro. Este parámetro será name, su guión, name, su guión. Luego, para empezar a ejecutar nuestro servidor vamos a utilizar esta variable app. Entonces vamos a decir app.run y aquí vamos a tener que darle algunos parámetros. Como por ejemplo, le doy el número de puerto. Le digo que el puerto que voy a utilizar es el puerto 3000, aunque es bastante típico encontrar el puerto 80, etc. En este caso vamos a utilizar el 3000. Otro asunto también es que vamos a estar cambiando mucho código del servidor, así que vamos a tener que estar reiniciando a cada momento. Por suerte en Flask podemos utilizar una opción llamada debug-true, y esto lo que hace es que cada vez que nosotros hacemos cambios dentro del servidor, esto reinicia automáticamente. Entonces es bastante útil.
Otro asunto es que para ejecutar esto también vamos a tener que comprobar que el archivo que se está ejecutando es el archivo principal. Entonces vamos a hacer una validación. Vamos a decirle if name, esta constante que nos da Python, es igual a main. Es decir, si el archivo que está ejecutando, el archivo que arranca todo es app.py, pues empieza a ejecutar nuestro servidor. Vamos a guardarlo. Y este código que ves aquí es simplemente para iniciar un servidor. Vamos a comprobarlo. Vamos a abrir nuestra terminal o consola y vamos a escribir Python 3 o Python, simplemente depende de cómo hayas instalado tu intérprete. En mi caso yo lo he instalado con Python 3 para hacer referencia a Python la versión 3 y vamos a dar el nombre app.py. Damos un enter. Esto aquí nos da una advertencia de que estamos en un mundo de desarrollo y no debería ser en producción, pero esto es solo una advertencia para decirnos en qué entorno estamos. Y lo importante es que aquí vemos un mensaje que dice ejecutándose en el localhost 3000. Bueno, dicen el http 2.127.0.0.1, pero esto se traduce a localhost. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a entrar allí. Vamos a decir http localhost 2.3000. Damos un enter y vemos un mensaje de not found. No es un error como tal porque esta respuesta nos la está dando Flash, nos la está dando nuestro servidor, entonces significa que nuestro servidor funciona. El asunto es que como aún no hemos creado ninguna ruta, aún no sabemos qué es lo que hace nuestro servidor, por defecto el framework envía un 404. Vamos a cambiarlo entonces, vamos a decir app.route. Este es un decorador y aquí le damos el slash. Esta línea de código lo que significa es decirle que cada vez que un usuario entre a nuestra ruta principal de nuestra aplicación, vamos a responderle algo. Y lo que vamos a retornar es bueno, primero tenemos que crear una función para manejar esta visita o esta petición a esta ruta. Y esta función la vamos a llamar index. Y realmente no tiene que tener este nombre, puedes nombrarlo como gustes. Lo importante es lo que retorna. En este caso vamos a retornar un simple string que sea un hello world. En otras palabras, cada vez que una persona o un usuario visite nuestra ruta inicial de nuestra aplicación, nosotros vamos a manejarlo con una función. Esta función lo único que hace es retornar un hello world. Entonces cada vez que un usuario visite nuestra ruta inicial, vamos a retornar un hello world. Vamos a nuestra aplicación, refrescamos y exactamente, vemos un hello world. Muy bien, entonces con esto tenemos algo muy básico, pero no es lo que queremos, también queremos tener otras rutas. Y voy a ir creándolas para tener en mente cómo vamos a ir creando todo nuestro código. Vamos a crear otra ruta llamada, por ejemplo, para agregar contactos, llamada add-contact. Esta nos va a permitir agregar contactos y la función se va a llamar add-contact. Y va a ser algo parecido. Por ahora vamos a retornar un texto que diga agregar contacto. Vamos a guardarlo, vamos al navegador y probarla. Vamos a decir /add-contact y vemos un texto. Luego lo vamos a cambiar, pero por ahora al menos para comprobar que todo está funcionando. AppRoute, vamos a agregar otra ruta más que vamos a utilizar directamente desde nuestra interfaz. Por ejemplo, vamos a tener que poder editar o eliminar un dato. Entonces cuando voy a editar, voy a llamarlo a través de una ruta llamada /edit. Y si quiero editar un dato en específico, voy a tener que pasarle un parámetro. Por ahora lo voy a dejar así simplemente. Y otro parámetro, bueno, de aquí debajo de hecho tengo que crear una función. Esta función la voy a llamar, voy a llamarla editContact por ahora. Y por ahora lo voy a dejar de esta manera, que retorne simplemente un texto que diga editContact. Y también vamos a utilizar una ruta para eliminar. Podemos llamarla como nosotros queramos, voy a llamarlo delete simplemente. Y lo que hace es manejarlo a través también de una función llamada deleteContact. Y vamos a retornar aquí un deleteContact. Entonces, en otras palabras, cada vez que nosotros llamemos esas rutas vamos a hacer operaciones para eliminar un dato. Bueno, no es delete / simplemente es delete. DeleteContact, luego llamamos edit simplemente. Y vamos a ver las respuestas que estamos escribiendo. Muy bien. En este caso tenemos unas cuantas rutas, pero no es lo importante. Lo importante es poder empezar a guardar datos dentro de una base de datos, poder empezar a listarlos, editarlos, etc. Para eso vamos a crear interfaces, pero por ahora vamos a empezar con lo más básico, que es la conexión a la base de datos. Para conectarnos a la base de datos vamos a utilizar un módulo que te había mencionado que se llama Flask-MySQLDB. Este módulo nos permite conectarnos a MySQL. Eso significa que deberías tener primero instalado esta base de datos. Para instalar MySQL, aquí yo lo tengo instalado, no te voy a mostrar el proceso de cómo instalarlo, pero sí te voy a decir el programa que puedes utilizar para instalarlo.
Este programa se llama SAM. SAM es digamos, un programa que trae a su vez unos 4 o 5 programas. Estos programas en realidad son intérpretes, son base de datos o en realidad es un servidor. ¿Qué es lo que es SAM? SAM es un paquete que trae Apache, trae MySQL o MariaDB, trae el intérprete de PHP, el intérprete de Perl. Pero lo importante aquí es instalar este paquete porque nos va a dar disponible una instalación de MySQL. Es por eso que te recomiendo instalarlo. Es decir, al instalar este programa vas a poder tener MySQL en tu computador. Y está disponible para los 3 sistemas operativos, Windows, Linux y Mac. Así que es bastante simple instalarlo y gracias a él vas a tener MySQL. En mi caso, como ves, yo tengo esta interfaz llamada phpMyAdmin que me permite acceder a MySQL, así que voy a utilizarla. Y para conectar a MySQL, yo voy a utilizar mi usuario root y mi contraseña, que en este caso es password. Doy un enter y así de sencillo estoy dentro de mi base de datos. Y esta es una forma de utilizar MySQL. Muy bien, entonces yo ya tengo instalado MySQL, tengo un usuario y una contraseña. Voy a conectarme gracias a ese usuario y contraseña desde mi aplicación de Flash. Vamos a eso, vamos a ir a nuestra aplicación. Pero para conectarnos tenemos que utilizar ese módulo. Entonces vamos a importarlo primero. Vamos a decir from Flash --MySQL_db. Vamos a importar MySQL. Y muy bien, con esto pues ahora vamos a poder ejecutar este módulo. Para ejecutarlo vamos a decir MySQL. Y al ejecutarlo aquí le tenemos que pasar unas cuantas configuraciones. Y una vez le pasemos esas configuraciones vamos a obtener una función que podemos guardarla, o un objeto que podemos guardarlo dentro de una variable. En este caso voy a guardar una variable llamada MySQL en minúscula. Con esto serviría mi conexión, pero esto no funciona por arte de magia. Tenemos que decirle en dónde está nuestro servidor de MySQL, en qué puerto está conectado, qué usuario y contraseña puede utilizar, a qué base de datos va a insertar los datos, etc. Y para eso vamos a, primero, antes de ejecutar todo esto de aquí, a nombrar todo aquello. Vamos a decir app-config o .config. Y aquí entre llaves vamos a darle un parámetro que se va a llamar MySQL_host. Y aquí le vamos a dar como valor en dónde estará nuestra base de datos de MySQL, que será el localhost. Y con esta misma lógica vamos a repetirlo unas 4 veces más, porque ahora vamos a tener que decirle en dónde estará el usuario o qué usuario va a utilizar para conectarse. El usuario que utilizará será el usuario root y lo mismo para el resto de parámetros. Por ejemplo, MySQL password, la contraseña de este usuario será, como te había mencionado, mi contraseña es password. Y en host, bueno, ya no sería host sino sería db, para ver a qué base de datos se va a conectar, porque si vamos a mi base de datos, por ejemplo aquí yo tengo una lista de otras bases de datos y entre todas ellas tiene que conectarse a una. De hecho, aún no hemos creado ninguna base de datos, así que vamos a hacerlo, no es cosa del otro mundo. Vamos a ir aquí en esta opción donde dice base de datos y vamos a crear una nueva. La base de datos vamos a llamarla Flash Contacts, todo junto, Flash Contacts. Muy bien, vamos a darle el cotejamiento, la codificación de caracteres, vamos a darle UTF-8-Unicode-6, por aquí lo vamos a encontrar, aquí está. Y le vamos a dar crear. Al crearlo, observa que aquí vemos la base de datos que acabamos de crear y vemos la primera opción que nos permite crear nuestra primera tabla, porque no hay ninguna tabla dentro de esta base de datos. Entonces vamos a llamar a nuestra tabla Contacts. Vamos a darle un número de 4 columnas, está bien, y continuar. Y aquí vamos a nombrar nuestras columnas. ¿Qué datos vamos a poder almacenar dentro de nuestra tabla? Vamos a nombrar nuestro primer dato, que será un ID. Y será de tipo entero. Una longitud no es necesaria, por lo general si lo dejamos en blanco, él le va a colocar la longitud máxima. El cotejamiento no es necesario. Y aquí el índice, eso es lo importante. El índice le tenemos que dar en índice primario o primary. Esto es para decirle que gracias a este ID nuestros datos van a ser únicos. Así que vamos a darle aquí en continuar. Y autoincremental, esta opción de aquí, vamos a darle un check. Esta opción autoincrement es simplemente para decirle que cada vez que creemos un dato, pues va a tener un número. Si creamos nuestro primer dato será el número 0, luego el segundo 1, el tercero 2 y así cada vez que creemos un dato. Muy bien, tenemos el primer dato y luego vamos a necesitar otros campos también, como por ejemplo el nombre completo del contacto. El full name no será de tipo entero, sino de varchar y la longitud será de 255, el valor máximo de los caracteres. No necesitamos darle nada más. Vamos a darle el teléfono, el phone, también será varchar. No le damos int porque no tenemos que operar con números, los números de teléfono o algo por el estilo. Así que un varchar está bien. Y el email,
Vamos a darle también un varchar de 255. Así de sencillo. Si bajamos un poco vamos a ver una opción que dice guardar. Guardamos. Y así de simple ahora vemos nuestra tabla con estos campos que podemos almacenar datos en ellos. Muy bien. Entonces aún está vacío. Vamos a tratar de utilizar todo esto. Vamos a ir entonces a nuestra aplicación y vamos a decirle que se conecte a esta base de datos llamada Flash Contacts. Entonces aquí vamos a decirle Flash Contacts. Guardamos. Y por ahora pues todo está funcionando, pero no le estoy pasando la configuración a mi inicialización de MySQL. Entonces aquí le voy a decir app, bueno no host sino app aquí adentro y eso sería todo. Guardamos y esto se reinicia y no tenemos ningún error o algo parecido. Muy bien, entonces con esto estamos conectados a MySQL. Vamos a ir probando cosas. Lo primero es agregar un formulario que nos permita ir insertando datos en MySQL. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir aquí en nuestro proyecto y vamos a crear una carpeta llamada Templates. Esa carpeta Templates nos ayuda a poder decirle a nuestro servidor que aquí vamos a colocar todas las vistas de nuestra aplicación. Los formularios, las navegaciones, los botones, todo lo que queramos. Entonces aquí vamos a crear nuestros archivos de HTML. Vamos a crear un archivo llamado index.html, el archivo principal que va a ver el usuario cada vez que ingrese. Por ahora lo que quisiera que vea el usuario sea un formulario, por ejemplo. Vamos a crear un formulario entonces. Un formulario que el action por ahora no vamos a colocarle nada. Pero vamos a colocarlo como esto. Vamos a colocarle un input de tipo texto. Y vamos a colocarle un nombre. El nombre es lo importante en realidad. El ID no. El nombre sí es lo importante. La razón de que sea importante es porque aquí, cuando nosotros colocamos un dato dentro de este input, el servidor lo va a recibir a través de este nombre. Y lo que acabamos de escribir lo va a recibir como el valor de ese nombre. Voy a mostrártelo, es mucho más sencillo de esa manera. Vamos a escribir aquí un full name, es de tipo texto. Y vamos a colocarle un placeholder también que diga full name. Vamos a copiarlo. Vamos a copiar esto de aquí un par de veces más. Porque recuerda que tenemos tres datos que tenemos que insertar. Uno para el teléfono, otro para el email. Y vamos a tener que repetir esto un par de veces. Es decir, aquí vamos a colocar el phone y aquí el email. Obviamente debe tener un botón para poder ejecutarse, así que vamos a decirle un button de tipo submit y vamos a decirle save. Guardamos y ahora sí, vamos a ir a nuestra ventana localhost 3000 y en este caso vemos el hello world. La razón es que, bien, hemos creado el formulario, pero no lo estamos utilizando. Vamos a ir en app y en lugar de retornar este hello world, vamos a cambiarlo. Y vamos a decir algo como esto. Vamos a retornar y necesito retornar una plantilla o necesito que renderices una plantilla. Entonces para eso voy a ir aquí donde estoy importando Flash y voy a requerir una función llamada render template. Y aquí debajo la voy a utilizar. Voy a decirle return render _template. Y como es una función le voy a dar qué nombre tiene el archivo que quiero enviar. En este caso el nombre es index.html. No tengo que decirle el nombre de la carpeta porque por lo general él ya sabe, o digamos que Flash ya tiene configurado este nombre. Entonces yo simplemente le doy el nombre del archivo. Vamos a guardarlo y probarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación, refrescamos. Y aquí vemos nuestro formulario. Si vemos un clic derecho, ver código fuente de página, vemos el formulario que acabamos de escribir. Muy bien. Lo importante aquí es empezar a probar si estamos insertando datos. Entonces vamos a ir aquí en nuestra otra ruta llamada add contact. Y cada vez que nosotros empezamos a enviar datos desde este formulario, lo vamos a enviar a esta otra ruta. Entonces vamos a configurar cosas aquí. Primero, este add contact será a través de otro método, será a través del método post. Entonces aquí le decimos method post. No solamente eso, sino que también aquí en lugar de retornar un simple string o un simple texto, yo quisiera que empiece a guardar datos. Entonces aquí le voy a decir primero una comprobación. Si request.method es igual a post, pues vamos a hacer algo. Es decir, si me estás enviando a esta ruta a través del método post, pues voy a tratar de hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a manejar los datos que me estás enviando. ¿Qué datos me estás enviando? Me estás enviando tres datos, un full name, un phone y un email. Entonces vamos a recibirlos. Voy a decir el request.form y entre llaves, bueno, no son llaves, entre corchetes, vamos a recibir el nombre. El nombre primero es full name, por ejemplo. Entonces vamos a recibir el full name. Este dato full name lo vamos a guardar en una variable para verla, por ejemplo. Vamos a darle, por ejemplo, aquí
full name vamos a llamarlo, exactamente igual. Entonces, en otras palabras, el formulario me va a enviar estos datos y me va a enviar cada valor en un valor full name, phone, email. Entonces yo aquí voy a tratar de recibir el full name y lo guardo en una variable. Y lo mismo para los otros dos datos más, para el dato del phone y para el dato del email. Y aquí voy a guardarlo en una variable que sea exactamente igual, que sea por ejemplo phone y aquí que sea para el email. Y con esto pues estamos guardando los datos, pero bueno, de hecho aquí tengo errores, vamos a ver por qué. De hecho vamos a terminar algo de esto, probablemente tenga algo que ver con esto de aquí. Ah, claro, aquí el asunto es que tengo un request y no lo estoy importando. También vamos a importarlo aquí arriba, vamos a decirle request, porque es una función que viene desde Flash. Entonces vamos a volver a ejecutar todo y a ver si no tenemos ningún problema. Tengo un problema en la línea 15. Eso también ayuda. Methods, no es en singular, es en plural. Methods post. Muy bien, ahora sí. Muy bien, todo se ejecuta de nuevo. Ayuda bastante el compilador. Esto es para ir comprobando los errores. Muy bien, como te decía, aquí tenemos nuestros datos que estamos guardando en estas variables. Pero si queremos verlo, también podemos imprimirlos. Si recuerdas, hay una función preconstruida llamada print. Entonces aquí le puedo decir, imprime el full name, imprime el teléfono, imprime el email. Entonces aquí estoy recibiendo los datos. Pero para retornarle algo al navegador, pues vamos a retornar por ahora un mensaje que diga recibido. Y vamos a guardarlo. Esto se reinicia, vamos a probarlo. Vamos a hacer algo como esto. Bueno, de hecho, el formulario tiene que enviar una petición post a esta ruta, add contact. Entonces vamos a ir al formulario y vamos a terminarlo. Vamos a decirle, envía el action a través de la ruta add contact. Es decir, cuando envíes datos, envíalo a esta ruta. Y a través del método post. Vamos a guardarlo y ahora sí, vamos a comprobarlo. Vamos a refrescar. Si vemos el código fuente, aquí ves exactamente todos los datos que vamos a escribir, la ruta y el método. Vamos a comprobarlo. El full name vamos a darle Ryan Rate. El número vamos a darle cualquier número. El email vamos a decirle ryan@gmail.com y vamos a guardarlo. Y me dice recibido. Si vamos ahora a nuestro código del servidor, bueno, no al código, sino a la consola que registra lo que está pidiendo, observa que por terminal o por consola vemos los mensajes que el navegador nos ha enviado. Esto es importante porque ahora estamos comprobando que los datos están llegando. Observa que son los mismos datos que el cliente nos ha enviado. Es decir, que el cliente cada vez que yo tipeo alguno de estos valores, este lo recibe el backend o el servidor, lo recibe a través de una variable full name, a través de una variable phone, a través de una variable email. Y es por eso que podemos ver los datos, porque los estoy imprimiendo aquí. Muy bien, entonces en lugar de imprimirlos, pues voy a dárselos a MySQL para que los almacene. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestra conexión de MySQL. Pero vamos a utilizar algo, digamos que se llama cursor, que es para saber en dónde está la conexión, por así decirlo. Entonces vamos a decirle, MySQL, quiero tu conexión, pero tan solo el cursor. Y esta función me retorna un dato que lo voy a almacenar en una variable, que lo voy a llamar cur, abreviado cursor. Y este cursor me permite ejecutar las consultas de MySQL. Entonces vamos a decir cur.execute y aquí le paso la consulta típica de MySQL, es decir, el /from, el insert, etc. Si estamos agregando un contacto, lo que quiero es insertar un nuevo dato en una tabla. Entonces vamos a decirle insert into y aquí le damos el nombre de la tabla. Si recuerdas, la tabla se llama contacts. De hecho, aquí vemos la tabla, por aquí lo vamos a ver, se llama contacts. Entonces vamos a decirle inserta dentro de la tabla contacts y vamos a darle los valores. Entonces le digo, dentro de la tabla yo quiero que insertes el full name, el teléfono y el email. Y los valores, vamos a decirle aquí values. Y aquí le vamos a dar, por ejemplo, los valores. Pero como quisiera pasarlo por aparte, pues aquí simplemente le voy a decir porcentaje S, porcentaje S, y una vez más, porque es el número de teléfono, el nombre completo, el teléfono y el correo. Y una vez se los pase, pues luego lo que va a esperar como segundo parámetro es los valores de estos valores nuevamente que le estoy pasando a esta consulta. Es decir, aquí le estoy diciendo, te voy a insertar un nuevo contacto en estos campos y los valores estarán a continuación. Entonces aquí le digo a través de una tupla, le digo los valores, el full name, el teléfono y el email.
Y con esta consulta tan sencilla, pues ya tengo inicializado, bueno, no inicializado, sino insertado un nuevo dato. Pero para ejecutarlo voy a tener que ejecutar una función de MySQL llamada MySQL connection.commit. Esta es para decirle en otras palabras, obtenemos la conexión, escribimos la consulta, ejecutamos la consulta. Aquí tan solo escribimos la consulta y aquí la ejecutamos. Una vez ejecuta, pues obviamente ha insertado los datos dentro de MySQL. Entonces terminamos con el proceso, terminamos con la petición del navegador. Vamos a comprobarlo, a ver si no tenemos ningún error o algo por el estilo. Vamos a refrescar el localhost 3000. Vamos a escribir Ryan Ray. El teléfono vamos a colocarle cualquier número. El correo ryan@gmail.com. Y vamos a guardarlo. Guardamos. Observa que cargó un poquito. Y vemos el mensaje recibido. Si cargó un poco, significa que ha insertado algo en la base de datos. Quizás. Vamos a verlo. Vamos a ir al localhost. Y vamos a ir a la tabla contacts. Damos un clic. Y aquí en la lista de la tabla está nuestro dato que acabamos de insertar. Observa que está el full name con ID 1. Este ID 1, la propia tabla lo genera. El teléfono y el correo. Entonces ya está insertado nuestro primer dato. Pero nuestra interfaz queda un poco, digamos, no tiene una buena experiencia porque ve un mensaje recibido y esto un usuario no debería verlo. Debería ver un mensaje más bonito, etc. Entonces, aquí vamos a hacer algo bastante sencillo. Cuando termina de insertarlo, lo vamos a redireccionar a la vista principal nuevamente. ¿Cómo lo redireccionamos? Bueno, Flash también tiene un método llamado, una función, así como teníamos función request, función render template, tiene otra función llamada URL for, que es para poder nosotros darle una URL y poder nosotros redireccionar. De hecho, también necesitamos antes de URL una función llamada redirect. Entonces, vamos a utilizar esta función que redirecciona a otra ruta y vamos a utilizar este método URL for para darle la ruta. Es decir, que en lugar de mandarle ese mensaje recibido, voy a utilizar ese método redirect y aquí voy a utilizar URL for y aquí adentro el nombre de la ruta. ¿Cómo se llama la ruta? Se llama index, si recuerdas. Nuestra función que ejecutaba la ruta principal se llamaba index. Entonces aquí simplemente le digo index. Guardo. Y vamos a comprobarlo. Vamos a ir a localhost 3000. Refresco. Y vamos a dar otro dato. Vamos a crear un Joe Macmillan, un nuevo dato. Un número cualquiera. El dato sea joe@gmail.com. Guardamos. Y observa que ahora ya no hemos visto el texto de recibido. De nuevo estamos viendo nuestro formulario vacío. Pero el dato sí se ha guardado. Si refrescamos aquí nuestros contactos, ahora vemos el otro dato. Es decir, guardamos un dato y se guarda dentro de la base de datos y luego el servidor nos redirecciona a la vista inicial nuevamente. Entonces tenemos como una especie de una manera de resetear nuestra vista, por así decirlo. Es bastante tosco este método, pero al menos sirve para que puedas aprender cómo hacer que una aplicación al menos luzca algo normal. No solamente esto, también podemos enviar un mensaje. Flash tiene un método o una función llamada Flash. Esta función Flash nos permite poder mandar mensajes entre vistas. Entonces, aquí debajo de la conexión, debajo de insertar el dato dentro de la base de datos, vamos a ejecutar Flash y el mensaje que queremos enviarle una vez se ha insertado un dato. Aquí, por ejemplo, yo podría enviarle contacto. Bueno, voy a escribirlo bien, contacto agregado satisfactoriamente. Successfully. Vamos a guardarlo. Y para ver este texto, tenemos que hacer una comprobación en nuestra vista. De hecho, para hacer esa comprobación es muy sencillo. Algo importante que no te he comentado es que en Flash, nosotros, si bien estamos escribiendo un texto en HTML, no es puro HTML. Flash utiliza un motor de plantilla. ¿Qué es un motor de plantilla? Bueno, para hacerlo más sencillo, un motor de plantilla es simplemente HTML más nuevas características. Pero luego todo eso se transforma a puro HTML, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Es decir, que vamos a tener disponibles dentro de este HTML nuevas características, como por ejemplo utilizar if, force, etc. Vamos a utilizar una especie de if aquí. Vamos a decir algo como esto. Dentro de llaves, porcentaje, y aquí vamos a decir algo como if. Y luego vamos a comprobar el dato que queremos validar o algo por el estilo. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos validar ahora? Queremos validar un mensaje. Entonces, aquí vamos a tener, de hecho, antes de ejecutar este if, vamos a tomar este dato que viene desde el servidor. Este dato, en este caso, estamos recibiendo un mensaje Flash. Y desde la vista vamos a recibirlo con este nombre, a través de un método llamado getFlashData.
messages. Y aquí vamos a ejecutarlo, es una función. Esta función nos retorna los mensajes que posiblemente le estemos enviando desde el servidor, este mensaje de aquí, y lo vamos a guardar. Para declarar una variable, vamos a ejecutar el método, o no el método, sino la palabra clave with, y vamos a darle el nombre, que se va a llamar messages. En otras palabras, si desde el servidor estamos enviando un mensaje flash, a través de este método vamos a recibir esos mensajes y lo vamos a guardar dentro de una nueva variable. En todo caso, si no hemos enviado nada, pues esta variable va a estar vacía. Entonces, aquí tan solo estamos asignando los valores o creando una variable messages. Entonces, una vez la hemos creado, vamos a comprobar si tiene algo o no. Y si tiene algo, pues lo mostramos por pantalla. Si no, pues no hacemos nada. Vamos a hacer algo como esto. If messages, este es como decirle si existen mensajes. Y aquí pues vamos a decirle end if, para que termine la condicional. Entonces con esto pues tenemos un mensaje. Muy bien, entonces aquí le decimos, si existen los mensajes, pues vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer esos mensajes. Entonces aquí le voy a decir a través de un bucle for. Y el bucle for del este motor de plantilla, vamos a tener que hacerlo de esta manera. Le decimos for y le damos el nombre del arreglo que vamos a recorrer, que es messages. Pero de este arreglo tan solo quiero un único dato por cada recorrido. Y cada uno de esos datos se va a llamar en singular, message. Entonces le decimos, para cada mensaje en el arreglo de mensajes, pues vamos a empezar a hacer algo. Aquí vamos a terminar el bucle for, vamos a decirle end for. End for. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí con todo este código que parece algo complicado? Primero, obtengo los mensajes que me envía el servidor. Si existen mensajes, pues vamos a empezar a recorrerlos. Y por cada recorrido, yo lo que quiero hacer es mostrar a cada uno de esos mensajes en un texto simplemente. Así que por ahora voy a escribir aquí una etiqueta P. Y dentro de esta etiqueta P voy a mostrar simplemente el texto. Entonces aquí entre doble llave voy a decir message. Guardamos. Y vamos a comprobarlo. Vamos a ir a localhost 3000, refrescamos. Y aquí tengo un problema, vamos a ver. Me dice un problema con Jinja 2, end with. Ah, claro, el asunto es que al inicio, si recuerdas, había escrito un with. Entonces también se necesita su par de cierre. Así como el end if, el end for, también necesita su end with. Guardamos. Ahora sí, vamos a refrescar. Y ahora tengo otro problema. Get flash messages. Ah, claro, no se llama flash, sino flashed. Guardamos, refrescamos y ahora sí. Si viste el error anterior, de hecho voy a mostrártelo de nuevo. Si viste el error anterior, nos muestra un nombre que dice Jinja 2. Ese es el nombre del motor de plantillas. El motor de plantillas que te digo que hace que el HTML haga otras cosas. Ese es el nombre. Hay muchos motores de plantilla. Está Jade, está Handlebars, Pug, AAS y muchos otros más. En este caso, Jinja 2 es el que utiliza Flash. Muy bien, entonces vamos a corregirlo nuevamente. El método se llama getFlashedMessages. Aquí está. Muy bien, entonces vamos a comprobarlo ahora sí. Vamos a crear un nuevo usuario. Este usuario se va a llamar Gordon Clark. El número será cualquiera. El correo será gordon@outlook.com. Guardamos. Y en este caso tengo un problema. Me dice que la sesión no está disponible. Entonces no puede enviar mensajes o algo por el estilo. Para corregir este error que ves aquí, que dice que la sesión no está disponible, es porque no hemos configurado una sesión en nuestra aplicación del servidor. Para hacerlo es bastante sencillo. Debajo de aquí de la conexión, de hecho aquí vamos a ir separando algunas cosas, vamos a decirle MySQL Connection. Aquí debajo de la conexión de MySQL vamos a inicializar una sesión. ¿Qué es una sesión? Es simplemente datos que guarda nuestra aplicación de servidor para luego poder reutilizarlos. Lo podemos guardar en cookies, lo podemos guardar en memoria del navegador, memoria del servidor. En este caso vamos a utilizar el más básico, que es guardándolo dentro de la memoria de la aplicación. Entonces vamos a decirle aquí session o settings, configuraciones, app.secret-key. Este secret key es para decirle, digamos, cómo va a ir protegida nuestra sesión. Y al decirle esto, pues ya va a funcionar la sesión. Es así de simple. Vamos a decirle aquí mySecret key. Guardamos. Vamos a refrescar. Vamos a ir a localhost 3000 nuevamente. Refrescamos. Y no tenemos ningún error. Vamos a comprobarlo nuevamente. El antiguo... Bueno, de hecho, el asunto anterior, si lo entiendes un poco,
pues lo ha debido de almacenar, porque el error ha llegado justo aquí en este flash. Entonces, si ha llegado hasta aquí, ya ha pasado por la inserción del dato en la base de datos. Entonces debería estar, vamos a comprobarlo, contacts. Y efectivamente, el dato ha sido insertado. El problema era tan solo con esta manera de poder mostrar un mensaje de que el usuario ha sido agregado. Entonces el usuario sí ha sido insertado. Vamos a insertar un nuevo dato entonces. Vamos a insertar un dato llamado Donna Clark. El número de teléfono cualquiera. Eso luego puede hacer validaciones, etc. El email vamos a darle, por ejemplo, donna@outlook.com. Guardamos. Y aquí vemos el mensaje que te había dicho que iba a aparecer gracias a este módulo Flash. Y gracias también a este código de aquí que estamos comprobando si existen mensajes o no. Es decir, que si guardamos un dato va a aparecer este mensaje. Luego lo podemos utilizar y lo vamos a hacer, pero por ahora no funciona. Muy bien. Y con esta lógica vamos a hacer el resto de mensajes y el resto de operaciones. Entonces, de hecho, si refrescamos, observa que se va porque ya no hay ningún dato insertado. Muy bien. El asunto ahora es listar los datos que tenemos hasta estos momentos en la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en esta misma vista, pues yo podría tener espacio, porque aquí tengo un formulario, aquí al lado podría crear una tabla. Y vamos a hacer algo como eso. Al lado del formulario vamos a crear una tabla. Esa tabla tendrá dos partes. Un thead con un tr, con múltiples celdas, con múltiples td. Cada uno de estos td tendrá, por ejemplo, podría colocar el id. El id, de hecho, lo voy a obviar. Vamos a colocar tan solo el full name. El full name. Vamos a colocar también, por ejemplo, el teléfono, el font, el email. Y creo que estos serían todos los datos. También vamos a crear otra fila más para colocar, por ejemplo, los botones de eliminar y editar. A esta fila columna la vamos a llamar Operations. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y aquí tenemos una tabla. Aunque no lo use como tal, pero luego lo vamos a estilizar sin ningún problema. tbody. Y el tbody es el que vamos a llenar en realidad. El tbody lo vamos a llenar con los datos que vienen desde nuestra base de datos. Pero vamos a tener primero que hacer la consulta. Y si recuerdas, ¿quién envía el HTML? El HTML lo envía una ruta llamada index. Entonces, antes de simplemente enviarle esto, vamos a hacer la consulta a la base de datos. Entonces vamos a hacerlo como esto. Vamos a decirle MySQL. Vamos a obtener de nuevo desde la conexión el cursor. Y una vez tenemos el cursor, vamos a almacenarlo en una variable llamada cur. Es una variable local, así que podemos colocar el mismo nombre. Luego vamos a decirle cur execute y la consulta. ¿Qué es lo que quiero obtener? Bueno, quiero obtener todos los datos dentro de la tabla contacts. Entonces le digo select *from contacts. Muy bien. Entonces con eso tenemos la declaración de nuestra consulta, pero no la estamos ejecutando. Para ejecutarla le decimos cur. Y aquí le decimos fetch all para obtener todos esos datos. Entonces, si obtenemos todos esos datos, los voy a almacenar por ahora en una variable. La variable la voy a llamar data. Así de sencillo. Y podría imprimirlo también. Podría decir print data. Y vamos a ver qué es lo que estoy obteniendo. Recuerda que esta ejecución de esta consulta se ejecuta cada vez que visito la ruta inicial. Entonces vamos a ir a nuestra aplicación, a localhost 3000, refrescamos. Y no pasa nada en nuestras vistas. Pero en la consola de nuestro servidor, observa que vemos una tupla. Una tupla es simplemente una lista de valores que nos devuelve la base de datos. Como aquí lo ves, aquí hay un dato que es el primer dato que insertamos, que era Ryan Reid. Luego el segundo, que es Joe Macmillan. El tercero, que es Gordon Clark. Y así. Entonces, si tengo una tupla, si yo quiero acceder a un dato, ¿cómo lo haría? Pues tendría que decir, si yo quiero este nombre, sería de la tupla, el índice 0. El índice 1, el índice 2. Y es lo que vamos a utilizar en nuestra vista. Pero entonces le tengo que pasar estos datos a este índice HTML. Y es muy sencillo pasárselo. Simplemente le digo aquí una coma y le doy un nuevo nombre. Por ejemplo, le voy a decir, lo que te voy a pasar aquí será contactos. Y estos contactos será simplemente los datos que he obtenido desde la base de datos. Y aquí voy a quitar este print porque ya no lo necesito. En otras palabras, ahora mi vista, simplemente con este pase de parámetro, ahora le estoy pasando los datos a este índice HTML. Entonces, gracias a eso, ahora dentro de este tbody, yo puedo recorrer esta tupla y poder mostrar los datos uno a uno. Y para eso voy a utilizar la sintaxis de Jinja2. Voy a decir aquí porcentaje. Y aquí voy a utilizar un for, exactamente igual como habíamos hecho con los mensajes aquí arriba de los mensajes flash.
y vamos a decir for. ¿Y cómo se llama la variable? Si recuerdas, la habíamos llamado contacts. Contacts. Entonces le decimos para contacts, o bueno, primero le decimos in contacts, tan solo quiero un único contacto. En otras palabras, para un contacto, en el arreglo de contactos vamos a hacer algo. Y luego vamos a terminar el bucle con un end for. End for. Y aquí adentro de este bucle es donde vamos a tratar de utilizar estos datos. Aquí vamos a crear una fila por cada dato que exista. Cada fila o celda será un TD. Y cada TD tendrá un dato que queremos mostrar entre dobles llaves, porque queremos mostrar el valor y no un nombre. Entonces queremos decir contact. Desde el contacto quiero el índice. No quiero el índice 0 porque es el ID, sino quiero el índice 1, que es el full name. Entonces aquí le digo contact 1. Y si guardo y vamos a nuestra aplicación y refresco, aquí vemos listados los datos. Y lo mismo voy a hacer para el resto de datos. Entonces voy a copiar esto de aquí. Y bueno, de hecho tan solo 3 veces, porque el otro es el botón, etc. Entonces, el segundo dato que quiero es el teléfono. ¿En dónde está el teléfono? En el índice 2. Entonces le digo aquí contact 2. Y el email está en el índice 3. Entonces le digo, el email está en el índice 3. Entonces le digo el contact.3. Guardamos, refrescamos. Y aquí están los datos. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, si yo agrego un nuevo dato, no lo sé, vamos a agregar un dato llamado Cameron, un número y un correo, cameron@outlook.com. Guardamos, contacto agregado satisfactoriamente y está listado dentro de nuestra tabla. Muy bien, ahora estamos listando y estamos insertando, pero también quisiera editar estos datos y también quisiera eliminarlos. Y para eso había creado esta celda de aquí. Entonces voy a crear un nuevo botón. Este botón, bueno, primero la celda, serán 2 botones. O en realidad no serán botones, serán enlaces que lucirán como botones. Pero entonces voy a crear estas etiquetas A. Y la primera etiqueta será para una ruta llamada edit. Y la otra etiqueta A será para una ruta llamada delete. Entonces voy a colocarle aquí un nombre para que se pueda entender en la interfaz. Este se va a llamar edit, este se va a llamar delete. Así de sencillo. Guardamos, refrescamos. Y ahora vemos 2 opciones para todos los datos. Pero aquí yo debería pasarle algo más. Por ejemplo, si aquí puedes ver la ruta que vamos a obtener cada vez que demos un clic. Por ejemplo, si doy aquí, me va a enviar a localhost 3000/edit. Pero nosotros le vamos a pasar, además de esto, el número de ID para que él sepa qué dato va a eliminar. Por ejemplo, si yo le paso edit/1, él sabe que tiene que eliminar este dato porque el 1 identifica todo este dato. Por ejemplo, este dato de aquí es el dato... Vamos a verlo, Donna Clark, vamos a ir en la base de datos. Vamos a ir en los contactos. Donna Clark es el ID 4, por ejemplo. Entonces, este sería el ID número 4. Si yo le paso edit/4, pues él debería editar el dato 4. Y lo mismo para eliminar. Si le paso delete/4, él debería eliminar simplemente el dato 4. Y de esa manera es como nosotros vamos a estar eliminando y editando. Entonces aquí, al lado de delete, pues voy a nombrarle, por ejemplo, un dato más o un parámetro más. Este parámetro es bastante sencillo de pasárselo porque aquí simplemente escribo un slash entre dobles llaves y le digo contact.0. Recuerda que el índice 0 era el ID. De hecho, cuando vimos los datos, el índice 0 era el ID de todos los datos. En otras palabras, si refresco, observa ahora que en el delete vemos, si me posiciono en el primero, delete/1, delete/2 y lo mismo para el resto de datos. Entonces, gracias a esto, el servidor va a saber qué datos eliminar. Y lo mismo vamos a hacer con el edit, de hecho, para que luzca bastante parecido. Entonces aquí vamos a decirle edit / entre dobles llaves contact.0. Guardamos, refrescamos y lo mismo para el edit, como ves. Muy bien, voy a empezar con el delete porque yo creo que es el delete es el más sencillo. Luego vamos a pasar el edit. Vamos a continuar con el delete entonces. Aquí está el delete. En este caso, esta ruta /delete no existe, pero no la estoy utilizando desde mi interfaz. En mi interfaz estoy utilizando /delete /un número. Entonces aquí, aparte del delete, le voy a decir, la ruta se llama delete, pero recibe un parámetro. Ese es el nombre correcto, un parámetro. Y el parámetro es un string de tipo ID. Entonces, de esta manera le estoy diciendo, cada vez que recibas una ruta delete, debe tener al lado un número para nosotros poder utilizar ese número y poder eliminarlo.
Entonces en este caso, aquí adentro de esta función vamos a decirle que vamos a recibir ese ID. Y gracias a que estamos pasándolo, pues vamos a reutilizarlo dentro de la función. Vamos a hacer algo como esto. Si nosotros queremos eliminarlo, pues vamos a tener que utilizar ese delete. Entonces vamos a decirle print ID. Para verlo por ahora. Bueno, de hecho este es Python 3, así que debería ser en una función. Vamos a ejecutar de nuevo nuestro código. Muy bien, vamos a comprobarlo. Por ejemplo, si doy delete en array, clic y me devuelve, bueno, en la vista la función no retorna. Bueno, aquí me faltaba el return. Return, y aquí no necesito el print, simplemente el ID. Muy bien, vamos a empezar de nuevo. Vamos a darle en delete, un clic, y me retorna 1. Si doy aquí en el último dato, que es Cameron, me retorna su ID 5. Entonces ya estoy obteniendo ese ID, simplemente utilizándolo de esta manera. Pero yo quiero pasarlo a una consulta de MySQL para que lo elimine. Entonces vamos a hacerlo como esto. Vamos a decirle MySQL. Y connection, de la misma manera como habíamos hecho hace algunos momentos para poder obtener las conexiones. Y vamos a obtener el cursor. Y lo vamos a guardar en una variable llamada cur. Muy bien, con esto voy a hacer la utilización de esto, pero necesito primero poder darle la consulta. Entonces vamos a decirle cur.execute y vamos a eliminar lo siguiente. Vamos a decirle delete from la tabla contacts donde el ID sea igual a lo que te voy a pasar a continuación. Otra manera de pasar un dato haciendo interpolación es de esta manera. Es decir, reemplazando un dato por otro, así como habíamos hecho aquí con estos S, con esos porcentajes S. Es utilizando aquí unas llaves. Y adentro el índice del dato que vamos a reemplazar. Es decir, 0. Entonces aquí al lado voy a colocar una coma. Y le voy a dar, por ejemplo, un format ID. Es decir, que en esta posición 0 irá el ID formateado a un string para pasarle a la consulta a MySQL. En otras palabras, aquí le estoy diciendo, borra de la tabla de contactos el ID que sea igual a este ID que te estoy pasando. A este ID que te estoy pasando formateado como un string. Muy bien, entonces una vez lo ha eliminado, vamos a decir mysql.commit. Bueno, mysql.connection.commit. Y una vez está ejecutado la consulta, pues vamos a poder retornarle algo a nuestra vista. ¿Qué es lo que vamos a retornar? Bueno, una redirección nuevamente, un redirect a la pantalla principal. Entonces podemos decirle URL for index nuevamente. Y de hecho, antes de todo esto, antes de redireccionarlo, también podemos pasarle un mensaje. De nuevo flash. Y aquí le podemos decirle, por ejemplo, contacto removido satisfactoriamente. Successfully. Muy bien, guardamos. Y vamos a probarlo, vamos a ver si todo funciona. Vamos a refrescar. Y vamos a hacer algo como esto. Por ejemplo, quiero eliminar a Gordon Clark. Vamos a eliminar. Se elimina. Me muestra el mensaje. Y ya no está dentro de la tabla. Y lo mismo para el resto de usuarios. Como ves, automáticamente se eliminan. Vamos a hacer luego alguna especie de ventana para que confirme y todo aquello. Pero ya tenemos el eliminar. Vamos ahora con el último, que es el editar. El editar está por aquí. Y aquí tenemos un asunto algo no complicado, sino trabajoso. Si queremos editar, tendríamos que volver a tener otra pantalla en donde nos muestre un formulario lleno con los datos para poder cambiarlos. Podríamos utilizar este formulario de aquí, pero va a ser un poco más trabajoso. Así que voy a hacerlo lo más sencillo. Crear otra vista, crear otro formulario que reciba estos datos y desde ese formulario cambiarlos y enviarlos a otra ruta. Vamos a ver, te lo voy a mostrar para hacerlo más sencillo. En este edit de aquí, lo único que vamos a hacer es obtener un contacto. Entonces no vamos a editar nada, sino obtenerlo simplemente. Vamos a obtener un contacto único. Get contact. Entonces, cada vez que un usuario me dé clic aquí en edit, bueno, de hecho, este edit me está enviando también un parámetro, un número. Entonces aquí le digo, edit slash ID. Y esa es otra forma también de recibir un parámetro, sin decirle el tipo de dato del cual es. Aquí vamos a recibir ese ID. Y aquí vamos a hacer algo como esto. En lugar de retornar simplemente un mensaje, vamos a hacer una consulta a la base de datos para buscar ese único dato. Vamos a decir algo como esto. Cur es igual a mysql.connection.cursor. Y una vez vamos a hacerlo de bien. Una vez hemos obtenido el cursor, pues vamos a ejecutar la consulta. Cur.execute. Y aquí de nuevo vamos a hacer un select asterisco from. Vamos a decir select asterisco from, la tabla contacts, where, donde el ID sea igual, y aquí podríamos hacer la consulta donde el ID sea igual a porcentaje S, y aquí le vamos a pasar la tupla, que es
este paréntesis y aquí el ID. En otras palabras, le estoy diciendo, selecciona desde la tabla de contactos el ID que sea igual al número de ID que te estoy pasando. Entonces cuando se ejecute, bueno, aquí tan solo estoy declarando la consulta, no lo estoy ejecutando, voy a decirle mysql.connection. Y aquí le doy el dato que quiero obtener, que es en este caso, bueno, no sería connection, sino sería cur.commit, o bueno, sería fetch all, de la misma manera como hicimos con el otro método que obtenía todo, cur.fetchAll. Pero en este caso, obtener todos los datos me va a devolver un arreglo con un único valor. Entonces vamos a almacenarlo en un dato, en una variable llamada data, y luego vamos a pasarle tan solo el dato índice 0. Me explico, vamos a escribir aquí el print data. Y vamos a retornar algo por ahora, que diga recibido. Ya sé que lo he escrito mal. Vamos a refrescar. Vamos a darle aquí en editar, por ejemplo, este dato. Editar, recibido. Aquí en la variable que estamos obteniendo, observa que es una tupla. Aquí vemos un paréntesis, pero dentro tiene otra tupla. Entonces, estoy teniendo como una lista que está dentro de otra lista. Y para no pasarle todo esto, simplemente le digo, quiero la lista en el índice 0. Algo parecido como, bueno, no así, sino entre los corchetes. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a obtenerlo nuevamente. Vamos a decirle refrescar, edit 5, recibido. Y ahora sí, estamos obteniendo una única lista. Simplemente porque quiero el índice 0 de esa lista. Y esto es lo que le vamos a pasar a nuestra otra vista que vamos a crear, que se encargará de simplemente editar los datos. ¿Cómo se va a llamar esta template? Pues vamos a crear un archivo nuevo que se llame edit contact, por ejemplo. No tiene que llamarse así, puede llamarlo como tú gustes, pero al menos por ahora esta es la forma más simple. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hará este edit contact? Primero recibir los datos. Entonces, aquí le vamos a decir return, se llamaba el método render template, entonces vamos a decirle return render template, el nombre de la plantilla que se llama edit contact, y aquí le vamos a dar el nombre, o digamos los datos, pero con un nuevo nombre. Lo vamos a llamar simplemente contact, así de sencillo. Y aquí recuerda que esto era una lista de listas, entonces tan solo quiero la lista 0. Bueno, no así. Vamos a quitarlo, vamos a colocarlo entre corchetes de esta manera. Muy bien. Entonces, a través de esta variable contact, esta vista va a tener disponibles esos datos. Y vamos a poder utilizarlo para pintarlo dentro de un formulario nuevo. Aquí vamos a crear otro formulario. El action por ahora no lo vamos a crear, pero vamos a crear unos cuantos inputs. Un input de tipo text. Vamos a escribirlo bien. Input de tipo text. El nombre era full name. Y es bastante parecido de hecho a lo que tenemos en el otro formulario. De hecho podemos copiarlo simplemente. Vamos a ir aquí en nuestro formulario y vamos a copiar tal cual este formulario. Vamos a copiarlo tal cual. Vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a pegarlo. Y vamos a quitar el anterior. Solo que este formulario va a enviar a otra ruta que aún no lo hemos creado. Y también será a través del método post, el full name también, el placeholder. El placeholder también es necesario, pero el valor es lo más importante, el value. El valor en este caso será lo que estamos recibiendo desde contact en su índice 0. Bueno, para el full name es el índice 1. Entonces vamos a decirle contact.1. Y lo mismo para el resto, el value será desde el contact.2 para el phone. Y para el email lo mismo, value contact.3 para el email. Muy bien, entonces vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a ir aquí, vamos a darle en editar. Y aquí me dice template not found, edit contact. Vamos a ver por qué. Ah, claro, me ha faltado el .html. .html. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y aquí tenemos un formulario con los datos llenos. Observa que aquí está el dato Cameron, el dato tal. Y esto es para cualquier dato. Por ejemplo, creo un dato nuevo, test. Vamos a colocar un número cualquiera. test@gmail.com. Guardamos. Y si quiero editar, por ejemplo, este dato test, este último dato, le doy edit. Y obtengo esos datos que acabo de escribir. Ahora ya los puedo cambiar. Simplemente escribiendo el nuevo dato aquí, los puedo cambiar. Y luego al darle save se enviará. Pero ¿a dónde se va a enviar? Esa es la otra ruta que vamos a crear. Para crear esa ruta vamos a llamarla, bueno, voy a ir aquí en el formulario edit contact y vamos a nombrarla de una vez. Será a través del método post, pero la ruta se va a llamar distinto, se va a llamar update y también necesito darle el ID. Entonces vamos a darle un slash
Y aquí vamos a decirle, vas a concatenarlo con el contact.0, que el contact.0 es el ID que te estoy pasando. De hecho, vamos a verlo por aquí. Bueno, por aquí tengo un error bastante grande, así que vamos a verlo simplemente en la plantilla. Refrescamos, ver código fuente de la página, y observa que aquí dice update 6, es decir, actualiza el dato 6. Y el dato 6 es el que tiene todos estos datos, el test, el número tal y este test@gmail.com. Entonces con esto ya está funcionando. Y esto funciona para todos los formularios, todos los datos. Mira, refrescamos, vamos a ir en Cameron, editar, tenemos tus datos, vemos el código fuente y el update está en el número 5 ahora. Entonces es prácticamente igual como habíamos hecho con el delete, con el editar, etc. Vamos a procesar este dato entonces, a crear esta ruta llamada update. Vamos a ir debajo de este edit y vamos a crear una nueva ruta. Vamos a ir a abb.route y vamos a decir update. Y si has observado, pues también recibe un ID, un número de ID, entonces también lo vamos a recibir aquí. Y en la función, pues podemos nombrarla como nosotros nos guste. En este caso vamos a llamarlo update contact. Si vamos a recibir un ID, pues vamos a hacerlo de esta manera. Y aquí vamos a tener que volver a utilizar una consulta de MySQL. Entonces vamos a decir cur es igual a mysql.connection. Bueno, MySQL en minúscula, .connection.cursor. Una vez tenemos el cursor, vamos a decir execute. Y otro asunto acerca de pasarle aquí el execute es que nosotros podemos pasarle cualquier string de Python. Es decir, podemos pasarle simple comillas, dobles comillas o incluso las triples comillas que nos permiten hacer, digamos, un texto en múltiples líneas. Es decir, poder hacer esto. En este caso nos viene bien porque el update es una consulta bastante larga. Entonces el hacerlo de esta manera nos va a ayudar a la legibilidad del código. Vamos a decirle update. Y aquí el nombre de la tabla que queremos actualizar. La tabla es contacts. Y aquí debajo voy a decirle, vamos a establecer los siguientes campos. Vamos a actualizar el full name con el dato siguiente que luego te voy a pasar a través de un porcentaje S. Una coma. Luego te voy a actualizar el email con el otro dato que te voy a pasar. Porcentaje S para decirle que le voy a pasar un string. El font también de la misma manera. Y con esto, estos son los datos que le voy a pasar. Pero también le tengo que decir digamos, qué dato es el que vamos a actualizar de todos los que existen. Entonces también una sentencia where, donde el ID sea igual al otro dato que te voy a pasar. Entonces aquí le estoy dando la consulta. A continuación le voy a pasar la tupla con los datos. Ahora, ¿de dónde obtengo el ID? El ID es bastante sencillo. El ID lo tengo pasado en esta función, ya que al pedir la ruta ya tengo el ID. Pero los datos los estoy obteniendo exactamente igual como cuando los guardaba. Es decir, a través de estos objetos request. Request.fullname, request phone, request email. O request form fullname, request form phone, request form email. Entonces, gracias a estos parámetros o propiedades, voy a poder recibir estos datos. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a ir aquí. Antes de todo esto, antes de hacer la consulta, vamos a hacer algo como esto. Vamos a decirle si request.method. De hecho, este update es a través del método post. Entonces vamos a decirle aquí methods es igual a un arreglo post. Y aquí vamos a decirle si request method es igual a post, pues haz lo siguiente. Es decir, haz todo esto de aquí que acabamos de escribir. Vamos a darle un tab. Y muy bien. Si el método es igual a post, pues vamos a hacer algo como esto. Vamos a guardar dentro de una variable full name el valor de request.form que recibes a través de full name. Y esto es lo que vamos a repetir un par de veces más. Uno para el teléfono y otro para el email. Bueno, este es para el teléfono y el otro es para el email. Muy bien, entonces aquí tengo los datos. Estos datos son los que se los voy a pasar a la consulta. Entonces aquí le digo, el primer dato que te voy a pasar es el full name, porque aquí le había nombrado primero el full name, luego el email, luego el phone y luego el ID. Entonces le digo, primero el full name, luego el email, luego el phone y luego el ID. Guardamos y con esto tendría la consulta de actualización. Pero luego tengo que enviarle algo al cliente para que se entere de que todo ha ido bien. Entonces vamos a enviarle un mensaje flash que diga update o contacto actualizado satisfactoriamente. Y luego vamos a enviarle una redirección. Return redirect URL for a la pantalla que se llama index. Y nada más.
pues vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Refrescamos. Vamos a probarlo desde el inicio. Localhost 3000. Vamos a actualizar este test de aquí, este último que habíamos agregado. Editar. Vamos a cambiarlo. Vamos a decir que este usuario es Joe. Su número es 111. Su correo es joe@mail.com. Guardamos. Y dice contacto actualizado satisfactoriamente. Pero el dato sigue igual al anterior. De hecho, vamos a refrescar y ver. No ha cambiado en nada. Algo ha pasado aquí, vamos a decirle... Bueno, el asunto es bastante sencillo. Una vez he hecho la consulta me he olvidado de ejecutarla. Así de sencillo. Cur. Bueno, no cur, sino mysql.connection.commit. Guardamos. Y ahora sí vamos a ir de vuelta a nuestra interfaz. Vamos a darle aquí en test, editar. Vamos a decirle dato Joe. Vamos a escribirlo completo para que se note. Joe Macmillan. 111, su número de teléfono, y vamos a darle joe@gmail.com. Guardamos. Contacto actualizado satisfactoriamente, y aquí vemos el dato actualizado. De hecho, si refrescamos, seguimos viendo el dato porque sí ha sido actualizado. Muy bien, entonces tenemos las 4 operaciones básicas: eliminar, listar, actualizar y el agregar también datos. Con esto podríamos haber terminado, pero quisiera dejarlo completo, exactamente igual a como te lo dejé en la presentación. Así que vamos a agregar nuestro framework de CSS. Vamos a ir aquí donde dice Bootstrap y vamos a ir a la página getbootstrap.com. Este es el framework Bootstrap que te va a permitir poder estilizar tu aplicación, dándote estilos que puedes simplemente escribirlos y van a lucir bien. Pero en mi caso, yo voy a utilizar una variación llamada Bootswatch. Bootswatch.com. Esta página es una página bastante parecida a Bootstrap. De hecho, se llama... Vamos a buscarla en Google simplemente. Se llama Bootswatch. Muy bien, se llama bootswatch.com. Esta página es una variación de Bootstrap. Es decir, si sabes Bootstrap, sabes utilizar esto de aquí. Es de nuevo Bootstrap, el Bootstrap que conocemos, solamente que con colores distintos. Así de sencillo. En mi caso, yo he utilizado un tema que lo vamos a encontrar por aquí, que se llama... por aquí lo vamos a encontrar. Creo que es el de aquí que se llama Materia. De hecho, podemos utilizar cualquier color que gustes. Al final todos tienen lo mismo, los mismos estilos de Bootstrap, solo que van a lucir distinto. Así que escoge el que más te guste, el estilo que más te guste. Aquí hay uno que parece un sketch, aquí hay otros de colores oscuros, etc. En este caso yo voy a utilizar uno de por aquí, de color claro. Creo que era Materia. Vamos a darle en Download. Y aquí tenemos la dirección. Puedes descargarlo, etc. Yo voy a copiar la dirección simplemente. Y vamos a ir aquí donde dice Index. Y todos estos datos... todas esas interfaces que hemos creado tienen algo en común. Es decir, si vamos aquí, esa es nuestra plantilla index. Si damos un clic, esa es nuestra plantilla edit contact. Son dos plantillas, pero al final las dos utilizan conceptos en común. Por ejemplo, las dos podrían utilizar un mismo footer. Las dos podrían utilizar la misma navegación. Entonces vamos a conocer también otro concepto de las plantillas llamado layout. Vamos a crear un nuevo archivo llamado layout. .html también. Bueno, lo he escrito fatal, vamos a darle un nombre nuevo. HTML. Layout.html. ¿Para qué creamos esto? Creamos esto para que aquí irá el código que se va a repetir en cualquier vista que creemos. Es decir, será como el marco de trabajo. Aquí vamos a crear, por ejemplo, nuestra interfaz. Y luego el contenido que va a variar, como por ejemplo sería index y edit contact, es lo que vamos a definir en una sección. Te lo voy a mostrar para que lo entiendas mejor. Vamos a escribir un HTML5 aquí. Y vamos a escribir un título. Vamos a escribir, por ejemplo, contacts flash app. Y aquí en el body vamos a escribir aquí sintaxis de Jinja 2. Esta sintaxis le dice que el contenido que voy a escribir a continuación es el único que va a variar, pero el resto se va a mantener. Entonces aquí voy a escribirlo como esto. Voy a decirle porcentaje, block, body. Y aquí le voy a decir end block. Es decir, que esta plantilla yo la podría reutilizar en index. Si observas, index no tiene ni cabeza ni footer, no tiene ni head ni footer. Entonces, yo utilizando esta plantilla de layout, le podría dar el head y el footer, y el contenido que va aquí sería todo el contenido de index. Y lo mismo para edit contact, tampoco tiene el head y el footer, pero le podría dar este layout y todo el contenido de edit contact iría en donde está esto de aquí. Te lo voy a mostrar. Vamos a ir en el index y vamos a escribir aquí arriba de todo esto. Vamos a decirle
Vamos a abrir llaves, porcentaje. Y aquí vamos a darle el nombre de nuestra plantilla o el nombre de nuestro layout que queremos importar. Puede tener cualquier nombre, pero nosotros le hemos dado el nombre layout. Entonces vamos a decirle extends. Y aquí le damos entre comillas layout.html. Y gracias a esto, pues ahora nuestra plantilla va a extender. Pero aquí le vamos a decir que el contenido que vamos a cambiar viene a continuación. Es decir, esto se va a llamar el blog body. Y todo esto de aquí estará dentro de ese black body. Entonces vamos a colocar aquí un llave, porcentaje, llave. Y vamos a decirle end block. Puede sonar complicado la primera vez, pero te lo voy a explicar mucho mejor dentro de unos minutos. Primero vamos a ver cómo queda. Refrescamos. Y observa que el contenido ha variado un poquito. Pero en realidad vamos a ver el código fuente. Clic derecho, ver código fuente de la página. Y observa, este es nuestro código de index. Aquí está el formulario que acabamos de crear. Aquí está la tabla. Pero también hay un footer y también hay un head. Esto no está dentro de index, si lo ves. No está dentro de index, pero el layout lo tiene. Entonces el layout le agrega esto y este black body simplemente le agrega el contenido que va a cambiar. Entonces, esto significa que si vamos a edit content y repetimos el mismo proceso, vamos a hacer de lo mismo. Vamos a decir porcentaje, extends, vamos a darle el nombre que se llama layout.html y aquí vamos a decirle esto que viene a continuación es el body y luego termina al acabar el formulario, el body, end block. Y vamos a ir de nuevo, vamos a ir ahora al edit, vamos a editar por ejemplo Cameron, edit. El formulario no luce nada distinto, pero vamos a ver el código fuente. Y también ahora tiene una cabeza y un footer, simplemente porque le estoy diciendo que extiende o hereda la interfaz de layout. Entonces, gracias a esta idea parece que fuera no algo tan interesante o importante, pero realmente lo es. La razón es que ahora si yo cambio el layout, todas las plantillas que estén heredando este layout también van a cambiar. Y yo sin cambiar nada en el resto, porque ellos simplemente la heredan. Es decir, por ejemplo el layout HTML, yo quisiera que utilizar Bootstrap, como te mencioné. Entonces vamos a decir lint, y aquí le voy a pegar la dirección de Bootstrap. Por ejemplo, esta dirección. Copio, pego, guardo. Vamos ahora a nuestra plantilla. Vamos a ir a localhost 3000. Actualizo. Y observa que luce algo distinto. Luce distinto el código porque ahora estamos importando Bootstrap. De hecho, si vemos el código fuente, estamos importando Bootstrap. Pero no solamente esto. Si yo voy ahora al formulario de editar, también luce distinto. Porque este también está heredando la misma plantilla. Y esa plantilla también está heredando Bootstrap. Entonces, gracias a esta idea, pues nosotros podemos ahorrarnos algo de código. Podemos hacer que nuestro código sea un poco más sencillo de escribir en aplicaciones. Muy bien, ahora vamos a pasar con el hacer que nuestra aplicación luzca un poco más decente. Vamos a hacer algo como esto. Vamos a ir aquí en el Bootstrap y vamos a colocar todo esto de aquí dentro de un contenedor. O de una manera mucho más sencilla vamos a decir, todo eso va dentro de una clase container. Y aquí adentro va todo eso. Muy bien, guardamos. Y si vamos a refrescar, ahora todo esto luce un poco más centrado. De hecho, el estilo que he utilizado, puedo empezar a escribir clases de CSS para que los botones luzcan distinto, el formulario, etc. Vamos con eso. Vamos a empezar con el index. Aquí está el contenido, esto es tan solo para los mensajes. Los mensajes, por ejemplo, no quisiera que sea una simple etiqueta P, sino quisiera que sea, por ejemplo, una alerta. Entonces vamos a getBootstrap, getbootstrap.com. Vamos a get started. Y vamos en componentes. Vamos a buscar por aquí las alertas. Por aquí dice alerts. Aquí está el primero. Y aquí están las alertas. Quisiera utilizar estos mensajes que se ven bien. Vamos a buscar uno por aquí que es uno que tiene una especie de opción de poder eliminarlo. Que tiene esta X. Si nosotros damos esta X, se va. Vamos a utilizar este. Vamos a copiar este código de aquí. Y vamos a pegarlo aquí debajo. Lo vamos a pegar y esta variable llamada message la vamos a utilizar dentro de ese mensaje. Vamos a quitarla de aquí y vamos a colocarlo por aquí. En lugar de este strong, vamos a colocar aquí arriba message. Guardamos y ahora vamos a probarlo. Así de simple. Vamos a refrescar y vamos a agregar un dato nuevo. Por ejemplo, test. Guardamos y vemos un mensaje que luce un poco mejor si observas. Dice contacto agregado satisfactoriamente. Pero falta algo. Si doy un clic aquí en esta X, no se elimina. La razón es que esto lo hace a través de JavaScript
Y en nuestro caso tan solo hemos agregado el CSS de Bootstrap. No hemos agregado ni el JavaScript ni nada de eso. Vamos a agregarlo. Aquí de la propia documentación de hecho también nos permite hacerlo. Me dice aquí está el CSS. No necesito este CSS porque ya tengo el CSS de Bootwatch. Pero esto de aquí es lo que necesito. Lo voy a copiar todo. De hecho aquí hay un botón que dice copiar. Doy clic, copiado. Vamos a la interfaz. ¿Y dónde lo voy a pegar todo esto? Bueno, este código de JavaScript tiene que estar disponible en todas mis vistas. Entonces irá en layout. Debajo de todo este container vamos a pegar. Vamos a escribir un comentario aquí que diga scripts. Y debajo vamos a pegar todo. De hecho, para que luzca un poco mejor vamos a formatearlo. Y muy bien. Entonces, este código lo he pegado desde la documentación. Es este código de aquí. Y eso bastaría. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir a Connect Flash. Refrescamos. Se va. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a ver un nuevo dato. test2 @mail.com. Guardamos. Aquí aparece el mensaje. Si damos un clic en la X, parece que no ha eliminado. Vamos a ver por qué. Ver código fuente de la página. Probablemente no están los jQueries. O aquí están, pero por alguna razón no los elimina. Vamos a ver por qué. Vamos a comprobarlo nuevamente. Quizás no los cargó a tiempo. Test. Guardamos. Aparece el mensaje, le damos un clic y se va. Sí, no los había cargado a tiempo. Ya está eliminando, pero falta algo. El color quizás. El color también vamos a cambiarlo. En index. El color, por ejemplo, es alert warning, que es ese color amarillo. Vamos a cambiarlo a un color verde, que es success. Entonces ahora todos nuestros mensajes tendrán este color. Así de simple. Pero como ya sabemos que ya funciona, el color simplemente va a cambiar. Vamos a continuar con el formulario. El formulario vamos a colocarlo dentro de una tarjeta. Pero para dividir el contenido, el formulario vamos a colocarlo en una fila de 5 y la tabla en una fila de 7. Entonces, todo eso lo voy a colocar dentro de una fila. Así que aquí vamos a hacer algo como esto. El block body. Vamos a crear aquí un row. Un div con una clase row. Esta fila estará dividida en dos partes. En una columna de 5 y una columna de 7. Vamos a decir call-md5. Y vamos a copiar esto otra vez para escribir el call md7. En la columna de 5 irá nuestro formulario y en la columna de 7 la tabla. Entonces en la columna de 5, ¿qué es lo que vamos a crear? Una tarjeta, que es un recuadro en blanco, con otra clase llamada cardBody. Esta tarjeta nos va a permitir poder colocar aquí adentro el formulario. Entonces vamos a cortar el formulario. ¿Dónde estaba? Aquí está. Vamos a cortar o seleccionar esto de aquí. Vamos a seleccionarlo. Seleccionamos, cortamos el formulario simplemente y vamos a pegarlo dentro de la tarjeta. Vamos a formatearlo un poco para que luzca algo mejor. Vamos a seleccionarlo de esta manera y muy bien. Entonces dentro de la columna de 5 tenemos la tarjeta y dentro de la tarjeta está el formulario. Si vemos cómo queda, pues vamos a ver, vamos a refrescar. Y aquí está, dentro de una tarjeta está el formulario. La tabla quisiera que esté en la columna de 7. Entonces vamos a cortar la tabla. La tabla la vamos a cortar. Y al cortarla la vamos a pegar dentro de esta columna de 7. Vamos a pegarla aquí adentro. Le pegamos y vamos a formatearlo también para que luzca bien en la tabla. Guardamos, refrescamos y al lado. Muy bien, pero también quisiera estilizar la tabla. Para estilizarla es muy sencillo. Simplemente le agregamos aquí dentro de la clase de la tabla una clase llamada table. Y también podremos agregar otros estilos, como por ejemplo agregarle un borde, agregarle un efecto de celda blanca, celda oscura, celda blanca, celda oscura. Ese efecto se llama table stripped, table bordered para agregar los bordes a la tabla. Y también vamos a agregarle por ejemplo BG white para que sea la tabla de color blanco, porque luego vamos a agregar un fondo un poco más oscuro. Y que sea un poco pequeña la tabla, table-sm. Guardamos, refrescamos. Y así luce nuestra tabla ahora. Luce mucho mejor si te das cuenta. Los botones también vamos a estilizarlos. Vamos a ir aquí en los botones, en estos enlaces. Estos son enlaces, pero vamos a hacer que luzca como botones gracias a Bootstrap. Simplemente le decimos class btn danger para eliminar. Bueno, este es el editar. Vamos a darle secondary. Y al eliminar vamos a agregar una clase btn-danger. Guardamos, refrescamos. Y así luce ahora nuestra tabla, con estos botones, con estos enlaces que parecen botones, pero es simplemente estilos. Ahora nuestro formulario en realidad luce algo raro. En nuestro formulario los inputs no lucen bien. Vamos a arreglarlo. Para arreglarlo es bastante simple. Aquí en el formulario
Vamos a estilizarlo, pero voy a hacer algo más. Estos mensajes de aquí los voy a cortar y los voy a colocar arriba del formulario, para que cada vez que aparezca un mensaje aparezca de este tamaño simplemente. Te lo voy a mostrar, vamos a cortarlo desde la línea 46. Vamos a cortar esto de aquí y vamos a pegarlo arriba de la tarjeta, del formulario, exactamente aquí. Vamos a formatear un poco. Es decir, que ahora nuestros mensajes estarán arriba de la tarjeta. Simplemente porque están dentro de la columna de 5, si te das cuenta. Si están dentro de la columna de 5, aquí irán los mensajes y debajo la tarjeta con el formulario. Vamos a comprobarlo, vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Sigue igual, pero se agrega un dato más, por ejemplo, test, guardo. Aquí está el mensaje, le doy cerrar y se va. Muy bien, voy a arreglar este formulario. Vamos con esto, vamos a agregar aquí arriba una clase llamada formGroup, que es un div con un formGroup, y el input irá dentro de este formGroup. No solamente esto, sino que también este formGroup o este input tendrá una clase llamada form-control. Guardamos, refrescamos y aquí está el input, luce un poco mejor. Y lo mismo vamos a hacer para el resto de inputs. De nuevo un formGroup y esto irá dentro y tendrá una clase form-control. Form-control. Y lo mismo para el último input. Bueno, de hecho también incluso voy a colocarlo en el botón. Form-group. Vamos a ejecutar esto de aquí. Y adentro el input. Bueno, lo he copiado 2 veces. La clase form-control. Vamos a estilizarlo. De hecho voy a quitarle estos espacios para que luzca un poco mejor. Y el botón. El botón también voy a agregar una clase. Vamos a agregar una clase class btn primary btn block para que ocupe todo el ancho disponible. Y todo esto irá dentro de una clase llamada form-group. Pegamos. Vamos a seleccionarlo. Vamos a cortar esto de aquí. Y así quedaría nuestro formulario. El formulario, cada uno está dentro de un form group, tiene una clase form control. Y lo mismo para el botón. Vamos a ver cómo queda. Refrescamos. Y así luce nuestro formulario ahora. Muy bien. Con esto funciona tal cual, porque esto es tan solo interfaz. Guardamos. Y observa que automáticamente todo funciona. Pero quisiera algo más. Quisiera una navegación. En nuestro caso, vamos a agregar una navegación también con Bootstrap. Y es bastante sencillo. Vamos a crear un layout. Aquí en layout, arriba de nuestro contenedor, vamos a colocar una navegación. Y para hacerlo mucho más simple, vamos a ir aquí en Bootstrap. Y vamos a ir en Components. Y vamos a buscar la sección Navbar. Aquí está, Navbar. Tan solo quiero una navegación bastante sencilla. Esta tiene muchas cosas. Este tiene muy poco. Este tiene un logo. Este de aquí, viene perfecto. Es una navegación con unas cuantas pestañas. Voy a copiarlo y luego lo vamos a cambiar. Copiamos, vamos a nuestro código, arriba del container, lo pegamos. Y así de sencillo ahora tenemos esa navegación arriba del container. Muy bien, voy a cerrar aquí voy a cerrarlo para tener más espacio. Y muy bien, lo que voy a hacer aquí es cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el título. El título quisiera que me envíe o me muestre flash contacts app. Y la dirección ya no sería un hashtag o un numeral. Vamos a colocarle aquí el slash para que nos envíe a la ventana principal. Refrescamos y aquí tenemos nuestra navegación. Luce un poco mejor, pero vamos a cambiar el color, que sea un color oscuro. Vamos a colocarle dark, bg dark. Guardamos, refrescamos y así luce. En cuanto a las pestañas, vamos a quitar algunas cosas. Por ejemplo, la primera pestaña ley la vamos a quitar porque tiene muchas cosas, tan solo quiero una pestaña simple. El features vamos a cambiarle vamos a colocarle por ejemplo, de hecho tan solo con estas pestañas creo que bastaría, porque tan solo con la pestaña del título bastaría. Así que vamos a dejarle sin UL. O mucho más sencillo, vamos a quitar todo esto de aquí. Vamos a quitar todo esto y lo dejamos con este simple navbar. Refrescamos y el título. ¿Por qué simplemente esto? Porque es una pestaña que no cambia mucho. Tan solo tiene esta ventana y la ventana edit. Entonces no vendría mucho al caso. También nos falta el editar. Pero al menos ya estamos avanzando. Vamos a agregar un pequeño espaciado al contenedor para que no esté tan pegado a la navegación. En el index, bueno, no en el index, en el layout, el container, vamos a decirle padding top de 4. El P es de padding, el T es de top y el guión 4 es para agregar un espaciado de 4 que nos proporciona Bootstrap. Refrescamos
y aquí está el espaciado. Muy bien. Entonces con esto tenemos ahora nuestra separación, pero quisiera también agregarle estos estilos al otro formulario de editar. Por ejemplo, si doy clic aquí en este texto, este formulario luce bastante mal. Vamos a arreglarlo también. Vamos en el Edit y vamos a decirle. De hecho, si observas, está heredando la navegación y los estilos, pero no está estilizado con clases de Bootstrap el formulario. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a decir, vamos a cortar ese formulario. Vamos a colocarlo dentro de una tarjeta. También tiene un card body. Adentro pegamos el formulario. Y de hecho esto de aquí, para que esté algo centrado, vamos a colocarlo dentro de una columna de 5 de Bootstrap con un espaciado. Vamos a decirle un offset md de 4. Vamos a ir con el md4, offset md4. Esto es simplemente para agregar, para decirle que mi tarjeta del formulario pues, ocupará 4 columnas y estará separada a la derecha de 4 columnas. Esto lo centrará. Vamos a verlo. Vamos a pegar el código anterior. Vamos a ordenarlo. Guardamos. Refrescamos. Y aquí está, en una tarjeta centrada, como lo ves. Vamos a agregarle tan solo unas cuantas clases. Bueno, exactamente igual como habíamos hecho con el otro. Form group. Pegamos adentro. La clase de este input será form control. Y lo mismo para el resto. Form group. Form-group. El input de aquí irá adentro. La clase vamos a colocarle form control. Y lo mismo para el último input. De hecho, también, como te había comentado en el anterior, tenemos que hacer lo mismo para el botón. Entonces el botón también lo vamos a cortar. Lo vamos a colocar dentro de una clase form group. El form group, si te has dado cuenta, es simplemente para dar una separación a los inputs. Vamos a agregar este botón en una clase btn. Vamos a colocarle success por ahora. Y vamos a decirle btn block también. btn-block. Guardamos. Vamos a ordenarlo un poco. Vamos a quitar los espaciados y todo aquello. Vamos a hacer lo que se entienda un poco mejor el formulario. El form group de aquí. Muy bien, así creo que se entiende un poco mejor. Aquí hay un form group, aquí hay otro. Y el último para el botón. Muy bien, vamos a refrescar. Y así luce nuestro formulario ahora. Vamos a cambiarlo para ver si todo funciona. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, no lo sé, Mario. Ese es el teléfono. Para eso sirve el placeholder. Y el email. mario@gmail.com. Guardamos. Y aquí está, el dato actualizado. Y aquí está el mensaje. Actualizado satisfactoriamente. Cerramos y se va. En realidad, quiero terminar con algo que quizás te pueda servir. En este caso estamos utilizando Bootstrap a través de una CDN, es decir, a través de internet. Pero si tú quieres utilizarlo instalado desde tu propio entorno sin internet, también lo puedes hacer. Puedes crear una carpeta llamada static, tiene que tener este nombre, static, y luego puedes llamar los datos que coloques aquí, archivos de CSS, archivos de JavaScript, simplemente dando la dirección de la carpeta. Es decir, por ejemplo, voy a crear una carpeta aquí llamada CSS. Aquí dentro voy a crear un archivo llamado main CSS. Y dentro de este main CSS, por ejemplo, yo puedo utilizar cosas. Por ejemplo, el body. Quisiera que todo el body o todo el cuerpo de mi aplicación sea de un color rojo, por ejemplo. Vamos a colocarle red. Luce bastante mal, pero es tan solo para mostrarlo. Entonces, ¿cómo utilizo este CSS? Vamos a Layout. Y debajo de Bootwash, debajo de los estilos de Bootstrap, vamos a empezar a llamar a ese enlace. Decimos link. Pero aquí vamos a hacer algo. Vamos a llamar desde dónde está ese archivo llamado main CSS. Si recuerdas, ese archivo está, o si lo ves, ese archivo está dentro de una carpeta llamada CSS. Entonces primero le tengo que decir aquí URL for y aquí le doy la dirección. Es decir, dentro de la carpeta static, una coma, y aquí le digo la carpeta, le digo el file name, el nombre del archivo, lo vas a encontrar dentro de una carpeta CSS llamada main.css. Guardamos. Y gracias a esta línea, ahora lo que va a hacer es poder leer este archivo main.css que está dentro de la carpeta static. Vamos a refrescarlo y el color aparece en rojo. Y para hacer que esto luzca bien también, vamos a utilizar una página que utilizo bastante que se llama uigradients.com. Esta página ya la he mostrado en otro video que se llamaba recursos para desarrolladores y tal. Y aquí, por ejemplo, puedes utilizar cualquier color que gustes. Aquí selecciónalo. Lo seleccionas y aquí hay un botón que dice obtener CSS. Este te da el efecto de gradientes escrito y disponible para todos los navegadores.
tanto para, bueno, para la mayoría de ellos, Chrome, Safari, Mozilla e incluso Internet Explorer. Entonces lo copias, ya está copiado. Vamos en main CSS y en lugar de colocar este color rojo, es decir, en lugar de colocar este background color rojo, vamos a pegar ese código. Y así de simple, ahora tenemos ese background. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Bueno, refrescar nuevamente. Aquí está obteniendo todo nuevamente. Bueno, para refrescar en una aplicación web, puedes presionar Control Shift R. Y esto lo que hace es refrescar todo. Y sin guardar los datos en memoria caché. Y observa que aquí están el fondo que acabamos de colocar. Y esto, como este body se repite para todas las páginas, si doy en Edit, también el otro luce exactamente igual, el otro formulario. Entonces, así es como nosotros podemos ir cambiando nuestra aplicación. Y creo que esto sería todo. Ah, claro, falta algo importante. El delete en estos momentos elimina tal cual, pero sin ninguna confirmación. Voy a terminar con eso. Eso sería otro asunto, pero voy a dejarlo al menos con eso. Y ese JavaScript o ese asunto de eliminar sería con JavaScript. Así que voy a crear aquí en static otra carpeta llamada JS. Este archivo se va a llamar main.js. Puede tener cualquier nombre, pero voy a llamarlo de esta manera. ¿Qué es lo que hará esto de aquí? Va a seleccionar todos los botones delete y les va a agregar un evento de clic. Si al dar un clic aparece una ventana que dice confirmar, si el usuario le da OK, entonces el usuario ha confirmado que quiere eliminar, entonces va a hacer la petición al servidor. Si le da cancelar, será un falso y no va a hacer nada. Entonces vamos a hacer eso. Para hacerlo es bastante sencillo. Primero tengo que seleccionar todos los botones y les voy a agregar una clase para seleccionarlos. Entonces voy a ir aquí en index y vamos a buscar aquí en el edit. Y aquí vamos a agregar una clase más. Esta clase, bueno, no el edit, sino el eliminar. Esta clase se va a llamar btn delete. Muy bien. Entonces desde el main.js vamos a seleccionar todos los btn delete. Vamos a decir document.query selector all. Selecciona todas las clases btn-delete. Entonces gracias a esto, ahora yo voy a poder seleccionar todos los enlaces, todos estos botones. Al seleccionarlo lo vamos a guardar en una constante. Esta constante la vamos a llamar btn delete. Podríamos llamarlo btns o cualquier nombre en realidad, pero con esto es bastante simple de entenderlo. Una vez lo hemos guardado, vamos a comprobar si existen. La razón de hacer esto es que luego estos botones, si vamos a otra vista, no va a existir aquí. Entonces puede dar algún error o algo por el estilo. Entonces vamos a comprobar. Vamos a decir, si btn delete existe, pues vamos a hacer algo. Lo que vamos a hacer es transformarlo a un arreglo. Entonces vamos a decir array from y vamos a decirle, quiero obtener un arreglo desde estos btn delete. Esto de aquí no es un arreglo como tal. Al hacer un query selector all, esto me devuelve una lista de nodos de HTML. Es por eso que esa lista de nodos los voy a transformar en un arreglo para recorrerlos. Una vez los recorro, los voy a almacenar en un arreglo. Bueno, no lo voy a llamar array porque array es una palabra reservada. Voy a llamarlo btn array. Y aquí debajo voy a decirle, para estos btn array voy a empezar a recorrerlos. Voy a hacer un for each para cada uno de estos botones que he obtenido. Entonces, por cada botón que estoy recorriendo, esto es JavaScript, no es Python. Por cada botón que estoy recorriendo, pues voy a empezar a agregarle un evento de escucha. btn.addEventListener. Entonces, el evento de escucha será el evento click. Y este evento click lo que va a hacer es tomar la información del evento. Y aquí adentro voy a comprobar todo eso. Voy a decirle, si el evento, por ejemplo, es un confirm, voy a decirle, si una ventana de confirm aparece y esta ventana de confirm tiene el texto, ¿estás seguro? Si de querer eliminarlo, ¿estás seguro de querer eliminarlo? Es decir, si un usuario da un clic en un botón va a aparecer una ventana de confirm que dice, ¿estás seguro de querer eliminarlo? Y si esta ventana el usuario le presiona cancelar o cerrar o falso o cualquiera de esos eventos que retorna un falso, pues lo que voy a hacer es simplemente cancelar el evento click. Entonces le digo i.preventDefault. En otras palabras, si doy un clic en delete y aparece una ventana de confirmación y le doy cancelar o lo cierro, es decir, no quiero eliminar nada, pues voy a cancelar el clic y ya no se va a enviar la petición de delete al servidor. Caso contrario, si le doy OK, esto de aquí no se ejecuta y la petición sigue igual enviada al servidor. Vamos a comprobarlo, vamos a refrescar toda nuestra aplicación. Control Shift R. Y de hecho, aún nos falta algo. Este código de JavaScript está escrito pero no está importado. Vamos a ir en Layout y debajo
de todos estos scripts vamos a llamar a nuestro código. Vamos a decir, muy parecido a como habíamos hecho con este enlace file name de aquí. Vamos a decir script src y aquí vamos a decirle entre llaves, vamos a decirle url for en la carpeta static. Voy a llamar el archivo, bueno, creo que lo he escrito mal, static, si está bien, static. Voy a llamar el archivo filename, bueno, voy a decir el nombre del archivo que quiero llamar está dentro de la carpeta JS y se llama main.js. Guardamos, vamos a comprobar, vamos a refrescar. Si tengo un error, pues nos lo dirá. No tengo ningún error, parece. Vamos a ver el código fuente. Vamos a comprobarlo. Y aquí está llamando mi archivo main.js. Es decir, si presiono delete aquí en, por ejemplo, este test, me aparece una ventana. Si le doy cancelar, no va a hacer nada, como ves. El dato sigue allí. Pero si le doy nuevamente y le doy a aceptar, la petición es enviada y se elimina. Y así de sencillo, ahora tenemos una ventana de confirmación para todos los datos. Si le doy a cancelar, pues no pasa nada y sigue manteniéndose. Y así es como hemos terminado nuestra aplicación. Sé que ha sido algo largo, pero al menos hemos practicado bastante con este framework, al menos de manera muy básica. Ya quizás luego voy a tratar de publicar algunos ejemplos un poco más complicados, pero como ves toma tiempo, incluso realizarlo desde cero toma tiempo. Entonces a futuro espero publicar otras cosas, quizás una tienda virtual, quizás algún juego utilizando este framework, algo por el estilo. En realidad no es el único framework de Python, está otro framework que es mucho más popular, que es Django, pero Flash es mucho más, digamos, flexible. Como ves, nuestra manera de escribir código depende de nosotros, hemos creado todo el archivo nosotros mismos. Luego puedes expandir todo esto mucho mejor, separar la conexión en otros archivos, separar las rutas en otros archivos, hacer una función para las conexiones, etc. Depende de cómo escribas tu código. Pero al menos hemos conocido mucho más de Python. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.